Hola, doctor. Hola, buenas tardes. Un placer saludarle y vamos a darle oficialmente la bienvenida a usted y a ese público que ya se está uniendo a nosotros en este conversatorio. Vamos a estar conversando con el doctor Fabio Torres. Él es mastólogo y este conversatorio, bueno, pues queremos darle participación a todo nuestro público que esté interesado en este tema tan importante y que a propósito de este mes nuestro seguro reservas, nuestro seguro Just, está interesado en que las personas conozcan más a fondo y que además entiendan que pueden tener acceso en muchos países, en importantes hospitales que se especializan en este caso el cáncer. Quisiera que sea usted mismo, el doctor Fabio, quien haga una breve introducción del trabajo que usted realiza, dónde lo realiza y en Colombia cuáles son las funciones que tiene esta fundación, que es la Fundación Santa Fe de Bogotá, que está valorada como uno de los hospitales más importantes del mundo en este tipo de especialidad en la hematología. Cuénteme. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de la invitación. Esperemos tener un conversatorio interesante y poderles comunicar lo que nosotros hacemos acá y cómo podemos ofrecerlo a los vinculados que ustedes tienen, a sus asegurados. Bueno, yo soy cirujano de seno de la Fundación Santa Fe. La Fundación es una entidad eh, que ha venido creciendo mucho. Estamos cumpliendo 50 años y tiene áreas muy específicas. Dentro de esa está el área del Instituto de Oncología Carlos Ardila Lule. Dentro de esto tenemos varias especialidades. Yo coordino el área de cirugía de mama. Somos un equipo integral que está compuesto básicamente por oncólogos, radioterapeutas, un equipo de patólogos muy importantes, un equipo de radiólogos muy importantes, los cirujanos de mama y otra serie de ayudas a estas pacientes que son diagnosticadas con cáncer de seno, como es el área de psico-oncología y el área de reconstrucción mamaria, que hace que las pacientes se reincorporen nuevamente a la vida de una manera mucho más rápida después de ser diagnosticadas y tratadas en nuestra fundación. Nosotros tenemos, digamos, hay unas áreas que son muy fuertes, como son el área de patología y el área de imágenes de la mujer, que son departamentos aparte, pero todos unidos logramos formar lo que denominamos la clínica de seno, donde tratamos pacientes ya diagnosticadas o en el proceso de ser diagnosticadas para un cáncer de mama. El manejo acá es muy integral dentro de la misma institución sin tener que desplazarse a otras instituciones. Todo lo hacemos en el mismo edificio como tal. Qué bien. Doctor, hablemos de prevención, que creo yo que es el enfoque que debemos tener todas las mujeres y también los hombres que tienen que agotar este proceso de el examen de mama, el autoexamen, en qué consiste y cómo debe realizarse para que sea de la manera correcta. Bueno, digamos que cáncer de seno como tal no lo podemos prevenir. Lo que podemos hacer sobre todo es diagnósticos tempranos. Esto se está basado en, primero, en el autoconocimiento del seno que lo haría la paciente. Segundo, en la realización de estudios radiológicos. Estoy hablando de mamografía o ecografía, ¿cierto? Y, y las pruebas diagnósticas confirmatorias, que son las biopsias como tal. Digamos que esa es la manera de hacer un diagnóstico muy temprano. Si hacemos diagnósticos muy tempranos, probablemente las tasas de mortalidad se van a reducir. El costo para un país va a ser mucho menor y el beneficio para la paciente mucho mayor, porque la gran mayoría de estas mujeres con cáncer de seno temprano logran conservar sus senos como tal. Cuando te realizas, Otra cosa que podemos, perdóname, otra cosa que sí podemos variar, que podemos llamar prevenir, entre comillas, es tener hábitos de vida saludable que va a mejorar esos factores de riesgo que están relacionados con la aparición del cáncer de seno. Estoy hablando de ejercicio, comida saludable, obviamente. Esos son hábitos que pueden mejorar o disminuir la agresividad de ciertos factores de riesgo.
Sumado a esto está la disminución obviamente de la obesidad o el control de la obesidad y la disminución del tabaquismo y del alcoholismo como tal. Son factores que pueden modificar la presentación de esta patología como tal. ¿Qué lesión puede resultar sospechosa para una mujer cuando se realiza el autoexamen? Ok, entonces cosas a tener en cuenta son, por ejemplo, primero, una masa ya sea o en el seno o en la axila. Recordemos que la axila hace parte del seno porque ahí tenemos la parte terminal del tejido mamario hacia la axila. Cambios en la piel, esas mal llamadas dermatitis que se vuelven crónicas con seguridad, que pueden terminar en un tumor maligno de la mama. Secreciones a través del pezón, especialmente las que son hemáticas, las que son rojas, se asocian mucho con papilomas intraductales o con tumores malignos de la mama. No olvidar de todas maneras que esos exámenes que hacemos, que descubren tempranamente, como la mamografía, ¿cierto? No dan síntomas, sino que solo muestran imágenes radiológicas que pudieran estar asociadas con lesiones sospechosas para cáncer de mama y que no son percibidas por la paciente. Cuando una paciente se palpa una lesión, es muy importante decir esto, y es que la lesión mide por lo menos 1 centímetro. Quiere decir que la paciente lo descubrió, pero no... Esto sería algo como de este tamaño. Exactamente. De 1 centímetro, eso ya no es muy temprano, porque significa que desde que la primera célula se originó ya han pasado por lo menos 5 años. Por eso, mejor que el autoexamen es la mamografía. Y la combinación de las dos es la ideal, sumada a las visitas periódicas con el especialista de mama. En el caso de encontrarse algún tipo de nódulo, que así es como se denomina, ¿no? Cuando se tiene algún tipo de lesión, nódulo o quistes, ¿cuál es la diferencia entre un nódulo y un quiste? ¿Y cuándo hay que realizar una biopsia y cuándo no? Perfecto, entonces, un nódulo se llama nódulo a una lesión habitualmente ovalada que es dura, dicho de otra manera, carne sólida, mientras que el quístico es como una bomba llena de agua. La probabilidad de malignidad de un quiste es 0%, mientras que de una lesión sólida que tenga ciertas características como que sea mal definida, que sea estrellada o que sea espiculada, tiene una muy alta probabilidad de que resulte en una lesión sospechosa o en un cáncer de mama que se puede confirmar y que debe ser confirmado mediante biopsia. ¿Qué otros estudios pueden resultar relevantes, además de una biopsia, al momento de presentarse alguna lesión? Bueno, entonces ya mencionamos los radiológicos, que son básicamente los estándares, la mamografía y la ecografía. La mamografía es el único método avalado para hacer tamizaje, es decir, para hacer pesquisa, para buscar cánceres como tal. Después de que la diagnosticamos esa lesión como sospechosa, como lo que llamamos un BIRAT4 o un BIRAT5, lesiones que son muy sospechosas, deben ser esas pacientes sometidas a la toma de una biopsia. Esas biopsias se pueden hacer guiadas por mamografía o guiadas por ecografía. Todo depende del método diagnóstico con el cual la lesión se visualice. Una vez se diagnostica, ese pequeño espécimen debe ir a patología. Y en patología nos van a decir si es benigno o si es maligno. Si es maligno, nos pueden informar el tipo o el subtipo histológico. Entonces, ustedes verán 2 palabras, carcinoma ductal infiltrante o lobular infiltrante. Eso nos lo da el patólogo y lo que nos está diciendo simplemente es que el sitio donde el tumor se originó, dentro del ducto mamario o dentro del lóbulo mamario. A esa pequeña muestra que toma el patólogo, que se tomó de la biopsia, le estudiamos básicamente unas proteínas. Esas proteínas se llaman receptores de estrógenos o de progesterona, u otra proteína que se llama HER2, u otro índice de proliferación que se llama el Ki67. ¿Para qué lo hacemos? Porque básicamente ya tenemos el nombre, un carcinoma ductal infiltrante, y queremos los apellidos. Entonces nos va a decir eso, si es receptor de estrógeno, ¿no?, positivo o negativo, y HER2 positivo o negativo.
Esas proteínas nos van a hablar del apellido del tumor y de las características o el pronóstico que tiene esa paciente con ese tipo de tumor. Entonces entenderán que habrá varias combinaciones: ductal, receptor positivo o negativo, HER2 positivo o negativo, o Ki67 alto o bajo. Con esos apellidos que hemos diagnosticado en esos especímenes tan pequeñitos, podemos predecir el estadio y el pronóstico que tiene esa paciente en ese momento. Ok, ¿cuál es el factor de riesgo una vez se tiene un diagnóstico? Porque a veces una paciente recibe un diagnóstico y desde el desconocimiento lo primero es la desconcertación, la desesperación, la depresión, un sinnúmero de cosas que lejos de favorecer a la paciente, pues lo que hacen es que la sacan dentro de ese rango de concentración que se debe tener para lograr recuperar la salud. Bueno, entonces, digamos, voy a hablar de qué es bueno y de qué es malo de esas proteínas. Digamos que no el hecho que sea que diagnostiquemos un carcinoma infiltrante es la muerte. Hoy en día, cáncer de seno es una de las patologías que está mucho más estudiada y entonces tenemos muchas cosas que ofrecerle a las pacientes. Entonces, primero, calmar a las pacientes y explicarle las características de cada tumor y sobre todo del apellido de ese tumor. Entonces, nosotros podemos decirle, sí, desafortunadamente tenemos un tumor maligno, pero tienes unas características muy buenas, como por ejemplo, tener los receptores de estrógeno y progesterona positivo es muy bueno. Habla de un tumor que tiene muy buen pronóstico y que es fácilmente tratable. Mientras que si tenemos, por ejemplo, un tumor que es receptor de estrógenos negativo, desafortunadamente el pronóstico se ensombrece, pero no quiere decir que no haya que darle. Por el contrario, tenemos hoy en día herramientas para tratar ese tipo de tumores que son receptor hormonal negativo, ¿sí? De ahí que ustedes oirán que una paciente X o Y tiene un tumor triple negativo. Esto es que tiene el receptor de estrógeno negativo, el de progesterona negativo y el HER2 negativo. Esas proteínas van a hacer que nosotros tengamos tratamientos dirigidos contra ese cáncer y tengamos unas probabilidades de respuesta muchísimo mayores como tal. Pero es importante, antes de operar y de tratar, conocer esos nombres y esos apellidos de esa lesión tumoral como tal. Doctor, no existe una cultura de que el hombre se haga examen de mama, porque regularmente la gente hasta se sorprende cuando se le dice, pero que el hombre también corre riesgo de padecer un cáncer de mama. ¿Cuál es la posibilidad que existe en términos de porcentaje de que esto suceda? ¿Y cuál es el cuadro y cómo también se detecta? Ok, el cáncer de seno en hombres también existe, así es que nos debemos revisar todos. ¿Cuál es el porcentaje? En hombres nosotros tenemos que el cáncer de seno ocupa menos del 1% de los tumores malignos. Es muy infrecuente y se caracteriza porque el paciente siente una masa o un abultamiento detrás del pezón y en ocasiones cambios sobre el pezón como tal. Muchos hombres lo llaman piedrilla, le decimos aquí en Colombia a esa patología. ¿Qué hay que hacer? Los mismos diagnósticos que usamos para mujeres. Entonces hay muchos hombres que no se sienten tranquilos porque le van a hacer una mamografía o una ecografía de sus tetillas, pero esa es la manera de diagnosticarlo. Entonces lo podemos ver también por mamografía o por ecografía la lesión. Y si la lesión no tiene estos bordes bien definidos, sino que por el contrario es muy irregular y muy sospechosa, debe ser también llevado a biopsia de la misma manera que una mujer. Va a patología, el patólogo me va a decir el nombre y el apellido, que son estas proteínas de las que ya hablamos, y sobre eso hacemos las cirugías. Claro, en hombres la cirugía siempre será una mastectomía. No hay la manera de retirar solamente un cuadrante del seno, sino hacer un retiro completo del seno como tal. Los tratamientos que damos para mujeres son iguales a los de los hombres. Hay hombres que se sienten mal o incómodos porque están tomando la terapia hormonal que toma la mujer. No, se comporta el cáncer de la misma manera que en mujeres. Tanto en hombres como en mujeres. Exactamente. Y los tratamientos son absolutamente los mismos.
Y en estos casos, ¿qué se aplica? ¿Si radioterapia, quimioterapia? ¿Y cuál es la diferencia entre una y la También otra? depende, digamos, desde el punto de vista de la cirugía, habitualmente siempre retiramos toda la tetilla. Sobre la axila podemos ofrecerle la biopsia del ganglio centinela, es decir, evaluar solamente un primer ganglio donde las metástasis de un tumor de mama pudieran ocurrir. Esto se hace con unas técnicas especiales, igual que en mujeres. Y si es negativo, evitamos las complicaciones de hacer ese vaciamiento ganglionar y retiramos solamente un ganglio. De acuerdo a las características que tengamos, si los ganglios son positivos o negativos, los receptores sean positivos o negativos, evaluamos en una junta multidisciplinaria el tratamiento que debe recibir, llámese o quimioterapia sola, o solo hormonoterapia, o sea, la tableta tomada por al menos 5 años, o radioterapia de acuerdo a los hallazgos o a los factores de mal pronóstico que tenga ese tumor en esa biopsia definitiva. Doctor, vamos a invitar a ese público que nos está acompañando a través Claro de que este sí. live, a que si tienen alguna inquietud, desean hacer cualquier tipo de pregunta, este es el momento y estaremos pendientes para que usted pueda responderlas. Doctor, Claro que sí. usted mencionó una palabra que mucha gente le tiene terror, pero muchos no saben qué es. ¿Qué es la metástasis? ¿Cuándo se dice que un cáncer hizo metástasis y cuál es el factor de riesgo que aumenta cuando esto se presenta? Bueno, las metástasis son depósitos tumorales provenientes de un tumor primario. En este caso puede ser de la mama y puede migrar principalmente a hígado, hueso o pulmones. Por eso, en el momento de la estadiación o de evaluación del estadio tumoral, pedimos estos exámenes, ya sea un tacto toracoabdominal o una gamografía de los huesos, o exámenes más simples como una radiografía de tórax, una ecografía del hígado, por ejemplo, o la misma gamografía ósea para evaluar ese estadio y ese compromiso. Así es que las células tumorales pueden migrar a ciertos órganos y esos son los 3 sitios de preferencia, el hígado o el hueso y el pulmón. Cuando una paciente ya es diagnosticada como metastásica, significa que llegó a un estadio 4 y los pronósticos se ensombrecen, pero también el tiempo libre de sobrevida depende de las características de esa metástasis. Igual, volvemos a evaluar de lo mismo. El receptor de estrógeno, la progesterona, el HER2. De ser positivo, damos tratamientos mirados a esos receptores que se sobreexpresaron. Así que el tratamiento no es experimental, es mucho más dirigido y tenemos una cierta garantía de que el paciente pueda o no responder a esos agentes que va a recibir. ¿Cuál es el proceso que debe agotar el paciente para que pueda ser diagnosticado como libre de cáncer? ¿Eso se trata de un tiempo prudente o de una serie de tratamientos? Digamos que desde el punto de vista oncológico, nosotros le llamamos tiempos libres de enfermedad, ¿sí? Y uno lo que espera o dice que el paciente está libre de enfermedad, digamos, después de 2, 3, 4 o 5 años, pero ideal es tener por lo menos 10 años libres de enfermedad. Eso quiere decir... Dime, tranquilo. Eso quiere decir que evaluando los exámenes, como el hígado, el hueso y los pulmones, nuevamente y haciendo un rastreo corporal total, ¿cierto? Con un PET o con estos exámenes que ya mencioné, podemos dictaminar si el paciente está libre de enfermedad. Para eso nosotros hacemos controles cada 3 meses por los 2 primeros años. Luego, después del segundo año, los hacemos cada 6 meses y después del 5.º año, una vez al año. Este tipo de conversatorios, y eso es para nuestro público, doctor, lo hacemos a modo de concienciación, pero también para que nuestro público y los usuarios del seguro JOS, de Seguros Reservas, tengan la conciencia de que tienen acceso a los hospitales que son especializados, no solamente en Colombia, sino también en otras partes del mundo. Y bueno, como usted bien dice, cuando se hace a tiempo cualquier tipo de estudio, el diagnóstico puede ser tratado de muchas maneras más fáciles que cuando no se hace este tipo de autoanálisis y no se tiene la precaución para entonces tocar la puerta precisa.
Y por eso hacemos este tipo de en vivos y de conversatorios para que la gente cree conciencia y además aprenda a usar una herramienta tan importante como tener un seguro internacional que te ofrece una cobertura para todo este tipo de hospitales que están bien posicionados en el mundo y especializados en el tema del cáncer. Correcto. Hay una pregunta y es que, ¿qué significaba el hecho de ser HER2 positivo? ¿Qué quiere decir eso? Como ya mencioné antes, el HER2 es una proteína, es un oncogen que se sobreexpresa y está en las membranas de las células. Que sea positivo significa dos cosas. Uno, que es un tumor más agresivo y dos, que tenemos una terapia target dirigida contra ese anti-HER2 y que las probabilidades de respuesta son mucho más altas. Nunca en oncología había habido un tratamiento que fuera tan eficaz y tan dirigido contra ese oncogen HER2. Y eso está prácticamente disponible en todo el mundo. Doctor, aquí tengo algunas preguntas que nos llegaron a través de nuestras redes sociales. Y una dice, ¿cuáles son las señales que indican que podría ser cáncer y no son muy mencionadas? Por ejemplo, la dermatitis. Las pacientes dicen, es que soy alérgica al jabón o al brasier, o cambié de crema de cuerpo y me salió esta dermatitis. Resulta que hay que estar muy pendientes a esas supuestas dermatitis. Resulta que no son dermatitis, sino pueden ser tumores de Payet, que son tumores del complejo areola-pezón y que requieren obviamente también tratamientos muy especializados como tal. Otra tal vez... O quizás cambios en la piel que no necesariamente sean dermatitis, porque en ese mismo orden tengo otra persona que pregunta que ella está sintiendo picazón en un seno y que ha tenido cambios en la piel del seno, que se debe preocuparse, pero no especifica qué tipo de cambios. Digamos que habitualmente la picazón sola puede ser un cambio hormonal simplemente o una dermatitis real, pero si el cambio de la piel se hace crónica o por más tiempo, es mejor hacerse revisar o de un mastólogo o de un dermatólogo y él considerará la posibilidad de hacer una biopsia o no de la piel. Ok, aquí me pregunta una participante, dice que si ya no se hacen cuadrantectomías. Sí se hacen cuadrantectomías, no se hace la palabra estricta, es decir, retirar un cuadrante del seno completo. Lo que hacemos es retirar el tumor con unos márgenes macroscópicos o microscópicos que sean sanos. Eso garantiza un mejor resultado estético y esto es seguro desde el punto de vista oncológico. Aquí nos hace otra pregunta, otra persona de la que está con nosotros en vivo, dice que cuál es la edad promedio de diagnóstico de un cáncer de mama. Bueno, digamos que el cáncer de mama tiene el pico más grande es entre los 50 y los 69 años. Es decir, que es cuando más debemos alertar. O en la final de la vida. ¿Por qué? Porque todos los riesgos acumulados durante toda la vida, en ese periodo de tiempo se van a manifestar esas enfermedades. ¿Sí? Entonces, de los 50 hacia arriba, hacia los 69, es cuando más diagnosticamos. No quiere decir que en las mujeres jóvenes no se presenta. Claro que sí se presenta. En Colombia tenemos aproximadamente un 20% de mujeres menores de 40 años diagnosticadas con cáncer de mama. Así es que las tasas de tamización y las edades de tamizaje o de screening las hemos empezado a bajar y ofrecer a ciertas pacientes o a ciertos grupos poblacionales de alto riesgo iniciar el tamizaje con mamografía o con ecografía más tempranamente. Doctor, yo he escuchado en muchas personas que hablan de los implantes. ¿Qué papel juega el implante cuando se detecta un cáncer de mama? ¿O cuál es la posibilidad que existe de que si una mujer tiene o no tiene implantes, si esto hace alguna diferencia? Listo, mira, el implante como tal y el cáncer de seno no hay ninguna relación directa para cáncer de seno, pero para otras patologías, como por ejemplo el linfoma anaplásico de células grandes, ese linfoma sí está asociado al implante
y ocurre que en la cápsula que rodea el implante se forma esta lesión tumoral, que es un linfoma anaplásico de células grandes. También otras patologías como el síndrome de Asia, que se ha asociado en un porcentaje muy bajo a pacientes portadoras de cierto tipo de prótesis. Okay. Aquí me preguntan a través de las redes sociales, ¿cuál debería ser el seguimiento si se ha operado varias veces implantes? Pues mira, una paciente que se opera frecuentemente y que requiere cambios, por lo menos más de 3 veces, es una paciente que requiere cuidado especial. Y el cambio sí se hace sobre todo porque la paciente hace contractura capsular, que es un tipo de rechazo al agente extraño que es el implante. Hay que tenerla muy vigilada porque está diciendo que la paciente está teniendo un rechazo a ese cuerpo extraño. Y si tiene cambios como seroma, es decir, líquido alrededor de la prótesis, o la cápsula muy gruesa o muy dura o muy dolorosa, requiere sin duda el cambio del implante más la resección de la cápsula que rodea el implante, porque es ahí donde puede estar la lesión maligna. Doctor, hace un momento usted nombró el término apellido del cáncer y a raíz de eso me escribe una de nuestras personas que están en vivo. ¿Se requiere prueba de genética para determinar el apellido del cáncer? No, esas pruebas se llaman, entonces volvemos al diagnóstico, me va a decir carcinoma, eso es el estudio histológico, es decir, la patología. Y el apellido, estamos hablando de la inmunohistoquímica. Y se llama el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona, el HER2 o el Ki67. Para eso no se necesita genética. Nosotros, seguramente la pregunta va dirigida a que después de que hemos estudiado a la paciente con cáncer y ya sabemos el nombre y el apellido, quisiéramos saber si esa paciente se beneficia o no de recibir tratamiento con quimioterapia. Es muy diferente. Entonces, hoy en día tenemos disponible unas pruebas genómicas sobre el tumor, que va a predecir cuál es el riesgo de que ese tumor reaparezca. Eso me lo dan esas pruebas. ¿Qué son genómicas? Que evalúa el genoma, el gen tumoral. Y hay 2 pruebas que son las más comunes, que se llama MammaPrint, Oncotype o PAM50. Evalúan los genes tumorales y me dice al final, de acuerdo a la presencia de esos genes, cuál es el riesgo de que esa paciente recaiga o de que el tumor reaparezca. Si el riesgo es alto, sin duda que la paciente se beneficia de recibir quimioterapia para bajar ese riesgo. Y si el riesgo es bajo, solamente le ofreceríamos a esas pacientes una tableta tomada que se llama o tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa como tal. Entonces esa es la genómica tumoral. Entonces, conociendo esa genómica podemos evaluar los riesgos de que la enfermedad reaparezca y, de ser así, tomar medidas para evitar que esa enfermedad o ese riesgo se disminuya. Muchas veces cuando en una familia se diagnostican varias personas con cáncer, la preocupación aumenta. ¿Tiene eso algo que ver? ¿Tiene una paciente o un paciente que tengan varios miembros de su familia que preocuparse más, que cuidarse más? Claro, ahora, entonces, en estos grupos familiares que ustedes ven que la mamá tuvo cáncer de seno, la hermana ovario, el papá de próstata o el otro de páncreas, esa familia es muy probable que sea portadora de unas mutaciones genéticas. Entonces, todos tenemos estos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, pero no todos los tenemos mutados por fortuna. Entonces, las pacientes que tienen mucha familiaridad, más de 2 parientes de cáncer de seno en primer grado, con este tipo de cánceres son candidatas al estudio genético. El estudio genético me va a decir, la paciente A es portadora de una mutación en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2. De ser positiva, por ejemplo, la mutación para una mutación que tiene alto riesgo de cáncer de mama, esa paciente se le pueden ofrecer varias cosas. Un seguimiento muy estricto. Segundo,
la toma de quimioprevención, esto es tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, o cirugías tipo Angelina Jolie, es decir, o dobles mastectomías con oophorectomías, porque el riesgo va ligado tanto a cáncer de seno como a cáncer de ovario en el caso de que sea portador de una de las mutaciones en BRCA1 o en BRCA2. Ahora que usted menciona sobre la cirugía denominada Angelina Jolie, esto se da ya luego, bueno, ella lo hizo a modo de prevención, pero esto se da luego de ya un proceso cuando se hace por la enfermedad, por el cáncer, posterior ya a todo tipo de tratamientos y eso El, cuando... el caso de Angelina Jolie se hizo porque ella tenía una historia familiar muy alta, o sea, tenía un riesgo muy alto de presentar cáncer de seno y de ser portadora. Entonces, ella se hizo el estudio genético BRCA1, BRCA2 y le resultó positivo. Entonces, ella, para prevenir que tuviera cáncer de seno o del ovario, se retiró los dos senos, se reconstruyó e hizo una oophorectomía. Entenderán que eso tiene complicaciones porque la lleva a una menopausia un poco más acelerada. Por eso ustedes habrán visto a Angelina Jolie un poquito más arrugada, linda pero arrugada, probablemente por los efectos de ese bloqueo hormonal que tiene al haberse hecho la oophorectomía, es decir, al haberse retirado los ovarios. Pero es importante decirle a la audiencia que el riesgo de que uno sea portador es muy bajo. Menos del 10% de los cánceres son de tipo hereditario y el 90% son por causas que no conocemos y eso es lo que llamamos un cáncer de tipo esporádico. Doctor, vamos a motivar a nuestro público que continúen realizando preguntas de interés sobre el tema. Y una pregunta que se ha repetido en varias oportunidades es la de los hombres, que cómo se manifiesta el cáncer de mama y qué tan común es en los hombres. Y ya hablamos sobre eso, pero están preguntándolo otra vez, parece que entraron un poquito tarde, así que si lo puedo hacer una vez más brevemente, ¿cómo se manifiesta el cáncer de mama en sentido general? Y en los hombres, ¿cómo se manifiesta y cómo se detecta? Bueno, en hombres sobre todo, básicamente es cambios, masa palpable detrás del pezón o de la areola y a veces cambios de la piel. En hombres el problema es que el cáncer se diagnostica un poco más avanzado porque por pena el hombre no consulta o asume que eso es piedrilla o que es una ginecomastia, que es una... Aquí se dice por vergüenza, por timidez. Por vergüenza, exactamente, tal cual. Entonces, como el tejido del hombre es menor que el volumen del seno de la mujer, más frecuentemente el tumor ya compromete la piel y se hace evidente, pero ya han pasado mucho tiempo. O sea, el diagnóstico en hombres casi siempre es mucho más tardío. Entonces, cambios en la piel o la masa. Pero cuando usted dice cambios, doctor, ¿qué tipo de cambios? Porque un cambio puede ser una irritación, puede ser una bolita, puede ser puede ser una masa, puede ser engrosamiento de la piel. La masa habitualmente no es móvil, puede ser una úlcera, una llaga en la región del pezón y la areola que no cicatriza y que el paciente la tiene ahí. O la presencia de masas a nivel de la axila. Como mencioné antes, la axila hace parte también del territorio mamario. Entonces debe ser también revisada y tenida en cuenta como tal. Doctor, hablemos de cirugías reconstructivas. ¿Cuáles son los avances que estamos teniendo en este sentido? Bueno, hoy en día, digamos que cuando uno hace una cirugía reconstructiva es porque hizo una mastectomía, es decir, la paciente no era candidata a conservar su seno. Entonces, la primera que tenemos es que podemos hacer mastectomías, pero podemos conservar el pezón y la areola. Eso tiene un significado para la mujer muy importante, claro. Por un lado, y segundo, porque el resultado estético es mucho mejor. No es lo mismo un seno con pezón y areola que un seno sin pezón y areola. Es completamente diferente. Eso es lo primero. Se puede conservar el pezón y la areola.
O en algunos casos en los que no logramos conservar el pezón y la areola, conservamos piel. Eso quiere decir que en vez de quitar grandes extensiones de piel, podemos quitar menos piel y aunque no tenga el pezón y la areola, lo podemos reconstruir y el resultado estético va a ser mucho mayor. Eso por ese lado. Ahora, ¿cómo rellenamos lo que retiramos? Es decir, ¿cómo rellenamos el tejido mamario que retiramos? Hay dos opciones. Uno, con una prótesis, ¿cierto? Que es igual a las de estética, o con un expansor, que llamémoslo así, es una prótesis temporal que permite ir insuflando el expansor hasta lograr un volumen y después retirar ese expansor y cambiarlo por una prótesis definitiva. Otra opción es hacer el relleno con músculo. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? De la espalda. Entonces se llama una reconstrucción con dorsal ancho, pero pasa que el dorsal ancho es un músculo pequeño y no da muchos volúmenes. Entonces este dorsal ancho se acompaña de una prótesis. Entonces ponemos la prótesis y ponemos la cobertura, que es el músculo. Podemos también hacer cirugías que se llaman TRAM, que es retirar los músculos del abdomen y subirlos o trasladarlos al seno como tal. O podemos hacer lo mismo, pero con microcirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que quitamos toda la circulación, digamos, del abdomen, sacamos un segmento de tejido y lo subimos al seno. Y hacemos unas anastomosis de unos vasos aquí mamarios para que vivan. Entonces, cirugía más riesgosa, con mayor riesgo quirúrgico y que la paciente pues tiene mucho más riesgo quirúrgico como tal para la paciente, pero digamos que esas son como las opciones de tratamiento y pueden hacerse inmediatas o diferidas, es decir, el mismo día de la cirugía la podemos reconstruir, pero con tumores tempranos. Y para tumores avanzados hacemos reconstrucciones diferidas, es decir, a 1 año o a 2 o a 3 años después de realizar la mastectomía. En el caso de las pacientes que no pueden conservar el pezón, entonces cuando se le hace la reconstrucción, tienen el volumen del seno, pero no le pueden reconstruir el pezón. No en ese momento, pero lo podemos hacer o quirúrgicamente con varias técnicas que se vea el pezón, digamos el pezón de 1 centímetro se reconstruye con injertos de otro lado o con injertos locales. O aquí estamos usando muchos tatuajes en 3D. Tenemos artistas que pintan esos pezones en 3D y lo visual que deja es muy satisfactorio. Entonces las pacientes prefieren el tatuaje, de paso simetrizan el otro, por ejemplo, el otro pezón, y no someterse a otra intervención quirúrgica como tal, que aunque es pequeña, es otra intervención en salas de cirugía. El tatuaje sí lo hacen en un consultorio. Entonces estos tatuajes quedan estéticamente muy bien. ¿Cuál sería la condición que le hace determinar al médico que puede conservar el pezón o que debe retirarlo? Digamos cuando tiene tumores muy pequeños y sobre todo que están lejos del pezón y la areola. Y no conservarlo cuando el pezón está comprometido por la masa o el tumor está muy pegado o adherido al pezón y la areola. Entonces no lo dejo porque el riesgo de que la enfermedad reaparezca localmente es muy alto. Entonces no tiene sentido dejar algo que probablemente se vaya a contaminar de la enfermedad como tal. Doctor, me pregunta aquí una de las personas que se encuentran en vivo con nosotros que si hay algún tipo de relación entre el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Sí, digamos que comparten el mismo gen. Por eso cuando estudiamos BRCA1 o BRCA2 y el hecho de que sea positivo, hacemos cirugías reductoras de riesgo. En ese caso, mastectomía y oophorectomía, es decir, retirar los senos y retirar los ovarios como tal. Yo tengo otra pregunta aquí, pero a mí como que no me queda muy clara. Vamos a ver si a usted sí. Porque dice, ¿cuál sería el cuadro de un diagnóstico de cáncer en una familia que nunca ha existido esa enfermedad? Sí, es lo más frecuente, que muchas pacientes tengan cáncer y no tengan historia familiar. Como les mencioné antes, lo más frecuente es el cáncer de seno esporádico. Y lo familiar y lo genético
es menos del 10%. Por eso, para aquellas pacientes que tienen una historia familiar muy alta para cáncer de seno, pues se hace recomendable testearlas con esas mutaciones BRCA1 y BRCA2. Recuerden que eso se hace en una muestra simple de sangre y a los 20 días ya tienen el informe como tal. Doctor, entre el procedimiento más común que se realiza y el más recomendado regularmente existe una diferencia. ¿Cuál es el más recomendado y cuál es el más común en términos de reconstrucción? En términos de reconstrucción, yo personalmente, a mí me gusta, pienso que lo más simple es lo mejor, que menos es más, mi opinión. De golpe me estoy yendo un plástico y me dice, no, este médico está equivocado porque para eso está la microcirugía. Sí, digamos como que el gol estándar es la microcirugía, pero mi opinión personal es que uno a veces daña otros órganos para curar. Entonces saco de aquí, pero daño la pared abdominal y lo pongo acá. O lo mismo de acá para llevarlo acá. Es mi opinión personal, un poco simplista, pero me parece, para mí, vuelvo a repetir, me parece que lo más simple en esas patologías mamarias es lo mejor. Porque tiene que ser necesariamente con músculo, o sea que cuando que se retira de la parte abdominal o de esta parte de atrás es necesariamente músculo. Correcto, entonces uno hace daño también, ¿no? Digamos, si retira el abdomen, puede exponer a la paciente a hernias de la pared abdominal. Si le hago el dorsal ancho, la paciente va a tener dificultad, por ejemplo, para remar, para poner las manos atrás. ¿Sí? Entonces, son cosas válidas, los resultados estéticos son muy bonitos, pero tienen complicaciones. Si eso llega a fallar, dañé la pared abdominal y no logré nada acá arriba. Claro, en manos expertas, el porcentaje de fracaso es muy bajito. Volvamos al tema de los tratamientos. ¿Cuál es el más recomendado y cuál es el más común? Porque a veces el médico hace cualquier tipo de recomendación sobre el tratamiento, sobre el procedimiento que se debe agotar y es decisión del paciente. Al final, ¿cuál es el camino que desea recorrer? ¿Cuál es el más común y cuál es el más recomendado? Digamos que hay que explicar a la paciente las opciones de hacer una cirugía conservadora o una cirugía más mutilante, es decir, una mastectomía. Claro, las dos tienen indicaciones, pero si yo las comparo desde el punto de vista del porcentaje de recaída y el porcentaje de sobrevida, debemos decir que una cirugía conservadora del seno más radioterapia es igual a una mastectomía en términos de recaída y de sobrevida. Son muy similares esos porcentajes. Así es que hay que explicarle a la paciente las dos opciones y la paciente decida, ¿quiero conservar mi seno? No lo quiero conservar porque me siento más segura e independiente del tipo de cirugía que se haga, va por otro lado o independiente el tipo de tratamiento adyuvante que reciba, es decir, quimio es probable, hormonas es probable y radioterapia es probable. Todo depende de los resultados de la patología definitiva que tengamos como tal. Doctor, porque si se decide entonces retirar completamente el seno, el porcentaje de posibilidades de que vuelva o que haga metástasis el cáncer entonces es más bajo. Digamos que es un poquito más bajo, pero estadísticamente no es significativo. O sea que es básicamente... Y tampoco me imagino que está confirmado igual. de que sea así, ¿no? No, eso ya están los estudios confirmados, comparando los dos grupos, haciendo los estudios de cuadrantectomía más radioterapia versus mastectomía, y la sobrevida básicamente es la misma. Eso ya está confirmado, eso tiene más de 40 años. Así es que es seguro desde el punto de vista oncológico, muy seguro, conservar el seno. Vamos a invitar una vez más a nuestros amigos que están en vivo con nosotros a que si desean hacer cualquier tipo de pregunta, este es el momento para que la realicen. Aquí tengo una que dice, ¿qué es una fibroadenoma? Bueno, un fibroadenoma es un tumor benigno, es muy frecuente en mujeres de todas las edades y especialmente en mujeres jóvenes. Es muy frecuente, es un tumor benigno, nunca se maligniza,
y habitualmente la paciente lo informa porque lo toca o se lo siente, ¿sí? Entonces, la gran mayoría no los operamos y operamos los grandes, los mayores a 3 centímetros o los que son muy sintomáticos o los que no tienen una seguridad desde el punto de vista de la biopsia que ya se les realizó. Doctor, vamos a reiterarle a este público que está con nosotros cuáles son los diferentes estudios que pueden realizarse allá en Colombia, en la fundación, y cuáles son las especialidades a las que pueden tener acceso a través de nuestro Seguro de Salud Internacional, JOST. Claro que sí. Nosotros tenemos aquí, esta es una clínica que está avalada por la Joint Commission International, así es que tiene todos los estándares de calidad avalados pues por esta entidad, y nosotros ofrecemos desde el punto de vista de oncología todos los servicios: mama, ovario, ginecología, sarcomas, ortopedia oncológica, ortopedia pediátrica también. Esto todo dentro de la misma zona. Tenemos un centro de imágenes diagnósticas de la mujer muy bueno, con los equipos de última tecnología, resonadores, mamografía, equipos de biopsia de última generación. Y desde el punto de vista de patología tenemos equipos de patología y patólogos muy experimentados que son personas muy reconocidas aquí a nivel nacional, y los ha convertido en un centro de referencia. Así es que si nosotros en el mismo sitio tenemos la patología nuestra, la radiología nuestra, eso hace una diferencia muy grande. Acá tenemos centros médicos, pero que no están todos integrados. Nosotros prestamos un servicio absolutamente integrado dentro de la misma clínica: el diagnóstico, el tratamiento y o el seguimiento como tal. O sea que usted llegó allá y se va a hacer absolutamente todo sin tener que moverse a ningún otro lugar. Efectivamente, tenemos incluso hoteles donde los pacientes extranjeros pueden quedarse, hacerse sus cosas ambulatorias, y durante el día están haciéndose todos los exámenes hasta terminar con la cirugía o con lo que el paciente básicamente necesita. Qué bueno, doctor, que veo hombres que se están integrando a la conversación y que tienen inquietudes. Ahí veo que nos está preguntando el señor Rudy de los Santos. Pregunta que si hay una estadística en cuanto a la edad del cáncer para hombres. Sí, el cáncer de seno también es un cáncer básicamente de personas mayores. Es muy raro encontrar un cáncer de seno en hombres jóvenes, es muy raro. Pero en mayores más de 50, más de 55, 60. Exactamente, sobre los 60 años, exactamente. También tengo por aquí que dice, ¿hay alguna estadística de los países con mayor índice de cáncer de mama? Pues digamos que ahí hay que dudar un poco de lo que conocemos, porque depende de las estadísticas de cada país. Digamos, con respecto a Colombia, hoy en día tenemos estadísticas mucho más fidedignas y podemos decir que más o menos al año se diagnostican unos 15.000 casos y mueren por esa enfermedad unas 4.000 mujeres más o menos de todas las edades. Es la primera causa de muerte en mujeres por tumor maligno, ¿cierto? Y es el cáncer también más frecuente en mujeres de todas las edades. Entonces, la incidencia es alta y la mortalidad es alta. Mal. Eso significa que todavía nos faltan campañas de tamizaje, ¿cierto?, para descubrir más tempranamente. ¿Qué ocurre? En entidades como la nuestra, nosotros atendemos o diagnosticamos cánceres en estadios muy tempranos, es decir, nuestra casuística corresponde, digamos, a la de los países desarrollados, mientras que si nosotros tenemos o mostramos la casuística de una entidad del Estado, vemos que la tasa o el porcentaje de tumores avanzados es mucho más alta, se invierte. Nosotros tenemos 85 de tempranos y los sitios públicos tienen 85 de avanzados. Quiere decir que nos falta mucho a nivel global y a nivel general para hacer más campañas de tamizaje.
para lograr diagnosticar tumores en estadios más tempranos. Si estas campañas de tamizaje son exitosas, las tasas de mortalidad deben disminuir. Si no disminuyen, no estamos haciendo todavía nada. Y digamos que eso es común en Latinoamérica. Doctor, ¿desde qué edad aproximadamente deben las mujeres hacerse el autoexamen? Digamos el autoexamen, desde los 20 años se deben hacer los exámenes, deben autoconocer su propio cuerpo. Las mamografías en Colombia están autorizadas a partir de los 50 años, pero ojo, en pacientes que estén asintomáticas, que no sientan nada. Si una mujer siente algo, debemos hacerle una mamografía y una ecografía a cualquier edad. Si siente la masa o el bulto o el cambio anormal. ¿Y cada cuánto tiempo debe hacerse el autoexamen y posteriormente la mamografía? Digamos que las guías internacionales recomiendan cada vez bajan o suben la edad, pero digamos en promedio sobre los 40 años. Esto depende de las guías que adopte cada país. En Colombia, el Sistema Nacional de Salud lo autoriza a partir de los 50 años. Inicialmente se empieza bianual y luego anual. Pero si estamos en los Estados Unidos, habitualmente depende de los factores de riesgo y de la historia familiar. Y podemos estar empezando más o menos unos 10 o 15 años antes de que ese familiar fue diagnosticado. Es decir, si una mujer, la mamá y la hermana fueron diagnosticados a los 50, debería empezar idealmente a los 30, 35 años a hacerse sus mamografías. Doctor, si hay algo más que a usted le gustaría agregar y que usted considere que es importante que el público deba saber sobre el tema. Yo creo simplemente enviarles a todos como un mensaje muy optimista. Cáncer de mama es una patología que se hace muy frecuente, pero afortunadamente está muy estudiada. Es decir, que las mujeres hoy en día tienen muchas opciones de tratamiento y si lo cogemos en estadios tempranos, las tasas de curación son altísimas. En estadio 1 o 2, las tasas de curación pueden ser mayores al 90%. Es decir, que es un mensaje de esperanza a todas las mujeres y que pierdan el miedo de hacerse sus exámenes periódicos de mamografía, ecografía y sus consultas periódicas con el especialista de mama. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este conversatorio que hemos sostenido y a ese público que ha estado con nosotros y, por supuesto, agradecer a la Fundación Santa Fe de Bogotá y a Seguros Reservas con nuestro seguro internacional JOST, que haciendo conciencia para que las personas primero se conozcan sobre el tema y que también tengan acceso a través de nuestro seguro de salud internacional a las clínicas y hospitales especializados en materia de cáncer. Gracias, doctor. Estuvimos conversando con el doctor Fabio Torres, quien es mastólogo, y vamos a tener nuestro en vivo disponible en nuestras plataformas digitales para quienes deseen verlo y empaparse sobre todo lo que hemos conversado. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí los espero o las espero a todas las pacientes que quieran venir a tratarse aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que cuentan con un hospital de primera. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches.